Actividades económicas y flujo circular. Las grandes actividades económicas se centran en la producción, creación de bienes y servicios, consumo, uso final de bienes y servicios para satisfacer necesidades, la inversión y la adquisición de bienes de capital para aumentar la capacidad productiva futura. Estas tres actividades conforman el ciclo básico de la economía en la producción. Encontramos que es el proceso en el que los factores productivos, tierra, trabajo, capital, tecnología, generan bienes y servicios, determinando el nivel de oferta en la economía. Esta es la base del crecimiento económico y del ingreso nacional. En cuanto al consumo, encontramos la actividad realizada principalmente por los hogares, representando la demanda final de bienes y servicios, influyendo en el nivel de producción a través del consumo agregado. En cuanto a la inversión, encontramos que es realizada por empresas y el Estado, incrementando la capacidad productiva, es decir, maquinaria, infraestructura, tecnología, determinando así el crecimiento futuro y el nivel de empleo, aumentando la demanda agregada en el corto plazo. En cuanto al flujo circular del ingreso, tenemos que explica cómo interactúan hogares y empresas. Los hogares, factores productivos, trabajo, tierra, capital. Las empresas, bienes y servicios a los hogares. El ingreso fluye en dos sentidos: flujo real, que son factores productivos de bienes y servicios, y el flujo monetario, que son los salarios, rentas, beneficios y gastos en consumo. En cuanto a los fundamentos de economía política, encontramos la economía política como relación en la economía con la política y el poder, que es un estudio institucional de los gobiernos, las normas y los intereses sociales, producción, distribución y consumo de la riqueza, analizando decisiones económicas en el poder político y sus decisiones en el sistema económico. La economía inicialmente se centra como el estudio de organización, coordinación y administración de los recursos de una sociedad, analizando los procesos de producción, intercambio, consumo, teniendo como objetivo comprender cómo lograr un uso eficiente de los recursos. Es por ello que la política económica son las acciones, decisiones y estrategias de los gobiernos para regular, orientar o intervenir en la economía. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país por periodos que miden la actividad económica dentro del territorio nacional. Los agregados económicos son indicadores globales que permiten medir el funcionamiento de toda la economía: el PIB y el PNB, ingreso nacional, consumo e inversión total, ahorro agregado, gasto público, y los generales de la economía incluyen en las categorías más amplias que permiten describir el comportamiento global de la economía, incluyendo grandes variables macroeconómicas. El PNB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por los ciudadanos de un país, sin importar dónde estén ubicados, e incluye lo que producen los nacionales en el exterior y excluye lo que producen los extranjeros dentro del país. El Banco de la República figura como el Banco Central de Colombia y tiene el carácter de la institución responsable de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, puesto que en cuanto a su propósito inicial y fundamental se encuentra resguardar o defender el poder adquisitivo de la moneda, buscando así contribuir a una solidez y firmeza financiera en la creación y la evolución histórica del Banco de la República. Encontramos que tiene su origen en el año 1923 y fue creado bajo los estándares y redireccionamientos de la Ley 25 de 1923 por aportes de la conocida o llamada Misión Camerer, la cual era conformada por un grupo de expertos en finanzas estadounidense, la cual asesoró al gobierno colombiano en la reorganización de su sistema bancario monetario, constituyéndose inicialmente como una sociedad anónima de capital mixto entre gobiernos y bancos privados. En cuanto a su marco constitucional y modernización, las funciones del Banco de la República en la Constitución de 1991 se consagró como una ficha clave el Banco Central como autoridad monetaria, donde posteriormente la Ley 31 del 92 reglamentó e implementó estatutos, funciones y un régimen jurídico consolidado a su autonomía administrativa, patrimonial y técnica, delimitando las atribuciones y decisiones principales del mismo en cuanto a su marco jurídico y propósito institucional. En el mandato constitucional, la Constitución establecieron que el Banco de la República está autoritariamente encargado de estudiar y adoptar medidas monetarias
crediticias y cambiarias con el fin de regular la circulación de la moneda y la liquidez del sistema financiero de manera autónoma y bajo responsabilidades complementarias. Esto en cuanto a la ley también. El banco ejerce autonomía tanto administrativa como técnica y además funciona como banquero del Estado, gestionando reservas nacionales e internacionales y emitiendo la moneda de curso legal, y tiene la capacidad de asistir al gobierno en operaciones específicas de manejo de la liquidez en las funciones primordiales del Banco de la República. Encontramos la creación de la moneda, que es un derecho exclusivo para emitir, fabricar, distribuir y retirar billetes y monedas. La política monetaria que establece y lleva a cabo la regulación de la inflación y el mantenimiento del poder adquisitivo de la divisa en la gestión de reservas internacionales, administrando reservas para asegurar la capacidad de pago externa y la estabilidad monetaria. Figura como el banquero y agente financiero del Estado, proporcionando servicios financieros al gobierno y en ocasiones asistirlo en la administración de la liquidez y los pagos. Es un prestamista de último recurso, provee financiamiento a entidades financieras en circunstancias netamente extraordinarias para mantener la estabilidad del sistema financiero, su regulación directa y la estabilidad financiera. Se basa así en que, aunque la vigilancia prudencial es llevada a cabo por la Superintendencia Financiera y otras entidades, el banco apoya la estabilidad financiera a través de la provisión de la liquidez, la creación de marcos macroprudenciales y la coordinación de políticas en cuanto a la Junta Monetaria. A lo largo del tiempo y a los años existieron órganos y figuras como funciones monetarias y cambiarias, como lo fue, por ejemplo, la Junta Monetaria, creada o regulada por el decreto 2006 de 1963, donde se estipularon facultades sobre el cambio y comercio exterior con la Constitución del 91 y la Ley 31 del 92. La autoridad se consolidó en la Junta Directiva del Banco de la República, integrando las competencias que estas antes estaban fragmentadas al respecto de la Junta Monetaria. Respecto de los bancos comerciales, se conocen entidades privadas y públicas que captan depósitos del Banco de la República, funcionando como banquero y prestamista de última instancia para las entidades bancarias entre su interacción en la política monetaria de la resolución de la Junta Directiva. Por ejemplo, la tasa de intervención se comunica a la economía mediante el sistema bancario comercial por las alteraciones en la tasa de política que impactan el costo del crédito, el control y las restricciones. Aunque el Banco de la República establece y utiliza herramientas macroeconómicas, la Superintendencia Financiera y otras entidades encargan la vigilancia de la conducta, la solidez y el desempeño microprudencial de los bancos comerciales. El banco emite informes regulares, mantiene la estabilidad de precios en cuanto a la función primordial del banco, que es gestionar la inflación, objetivo que influye directamente en el bienestar y los ingresos reales y elecciones de intervención. La coordinación macroeconómica, a pesar de su autonomía del banco, colabora con el Ministerio de Hacienda en temas fiscales y de gestión de deudas con el fin de alinear objetivos que contribuyan a la estabilidad y el crecimiento. En cuanto a la política social en Colombia, las ideas principales del concepto de política social es el conjunto de acciones del Estado para garantizar el bienestar, inclusión, equidad y derechos fundamentales basados en la Constitución del 91 y el enfoque del Estado social de derecho. Se presenta como un derecho esencial en cuanto a avances: hay más acceso, matrícula cero, mejor capacitación, desafíos, brechas urbanos-rurales, la falta de conectividad. Entre los logros encontramos la cobertura superior al 95% de la ampliación de beneficios, los problemas de las EPS, inequidad territorial y hospitales rurales. Se destacan los principales programas de transferencias como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Renta Ciudadana, Ingreso Solidario, Colombia Mayor. También se incluye la política de vivienda y apoyos a poblaciones vulnerables, por lo que podemos concluir en que Colombia ha avanzado en cobertura y programas sociales, pero aún enfrenta desigualdades territoriales y fallas institucionales y de baja calidad en algunos servicios, que son para garantizar y fundamentar la calidad y la equidad humana en el país. En cuanto a la política fiscal en Colombia, encontramos en las ideas principales la definición de política fiscal, que es el manejo del gasto público y los impuestos por parte del Estado para influir en la economía. Entre sus objetivos claves encontramos la estabilidad macroeconómica, que es controlar los ciclos económicos, el crecimiento económico, infraestructura, educación, innovación, redistribución del ingreso, sostenibilidad fiscal,
déficit y deuda, clases de política fiscal expansiva, contractiva, neutral, estructural, analizando el largo plazo, eliminando factores coyunturales, los mecanismos de operación discrecionales, decisiones del gobierno, reformas tributarias, los estabilizadores automáticos, actúan sin nuevas leyes, los impuestos de renta y el desempleo, instrumentos fiscales, impuestos, gastos públicos, endeudamiento, subsidios y transferencias, el presupuesto general de la nación, los ingresos de la nación, tanto corrientes como de capital, la deuda, venta de activos, redireccionamientos financieros. En cuanto a sus mecanismos de operación, los discrecionales, que son las decisiones activas del gobierno, los estabilizadores automáticos, que actúan sin nuevas leyes, como ya lo había mencionado, los instrumentos fiscales, impuestos, gasto público, endeudamiento, subsidios y transferencias del presupuesto general de la nación y los ingresos de la nación. La política fiscal es esencial para el desarrollo del país. Su efectividad depende del equilibrio entre ingresos y gastos y del buen diseño de las instituciones encargadas. En cuanto a política comercial, nos referimos a las medidas para gestionar el comercio exterior, la inversión extranjera y la competitividad. En los años 90, la apertura económica, la reducción de aranceles y modernización del 2000 al 2020, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y Corea. En la actualidad, la diversificación exportadora, innovación y cadenas globales de valor, donde sus objetivos actuales es diversificar, atraer inversión extranjera, aprovechar el TLC y modernizar la producción. Entre los instrumentos de política comercial encontramos los aranceles y medidas de defensa comercial, los tratados de libre comercio, las zonas francas, la promoción de exportaciones, mejora logística y aduanera. En cuanto a RAIS y Colpensiones, es la estructura del sistema pensional basada en la Ley 100 de 1993 y Colombia maneja dos regímenes: régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por fondos privados. Cada régimen representa un modelo diferente, uno solidario y otro basado en ahorro individual. El régimen de prima media en Colpensiones funciona como un fondo común donde los aportes de los trabajadores financian a los pensionados actuales. El Estado garantiza las pensiones. Requisitos: edad 62 en los hombres, 57 en mujeres y 1.300 semanas. En las desventajas encontramos un alto número de semanas, presión fiscal, riesgos democráticos, y en los fondos privados funciona como cuentas individuales, cada persona acumula su propio dinero, permite pensionarse antes si se logra el capital necesario y los requisitos: por el capital suficiente cualquier edad y para garantía de pensión mínima 1.150 semanas. Entre las ventajas encontramos la posibilidad de jubilación anticipada, ahorro heredable, y entre las desventajas depende del mercado financiero, pensiones bajas para ingresos medios, bajos, el riesgo lo asume el trabajador. Entre las críticas y debates actuales se destaca el conflicto entre solidaridad y la libertad de ahorro de la RAIS, y hay preocupación de sostenibilidad, desigualdad y cobertura. En cuanto a las regalías, encontramos que son los pagos que recibe el Estado por permitir la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo y el carbón, y se basa en que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y deben generar beneficios colectivos. En el sistema, en 2011, el país pasó de un modelo donde las regiones productoras recibían casi todo y un sistema equitativo y redistributivo, la planeación técnica, la participación territorial, la inversión regional, el cierre de brechas. Es por esto que la importancia de las regalías para los territorios es que son una fuente crucial de inversión pública, sobre todo en municipios pobres o con baja capacidad fiscal. Permiten financiar vías, acueductos, generar educación, cuidar el medio ambiente, explotarlo, proyectos productivos, que en algunos municipios de categorías 4, 5 y 6 las regalías representan hasta el 70% del presupuesto anual. Entre los problemas y limitaciones del sistema encontramos demoras en aprobación de proyectos, faltas de capacidad técnica en municipios, la centralización de decisiones, las dificultades asimismo para ejecutar las obras, la necesidad de la reforma al sistema general regional. La reforma reciente busca mayor autonomía territorial, transparencia, que los recursos lleguen más rápido, mejores proyectos, normas claras y criterios de asignación más eficientes. Se enfatiza en fortalecer las capacidades locales y hacerlo indispensable para evitar la dependencia política y lograr impacto real. La reforma del sistema general de regalías no es solo un ajuste financiero, sino un paso hacia un modelo más justo, eficiente y participativo, donde el reto mayor es el progreso sostenible mediante las regiones.